Buen día, Buenos días, doctora. profe. Buen día, doctora. ¿Todo bien? Buen día, doctora. ¿Sí usted cómo está? Bien, aquí con bastantes trabajos. O sea, no descansó el fin de semana. Cero descanso. Cero descanso. Creo que va a ser hasta que acabe siempre. No hay de otra. ¿Y ustedes qué tal están? Igual con tareas finales, todo. O sea, no está tanta tarea, pero igual se vienen los finales, entonces se viene más complicado. Hay que estudiar, ¿no? Ajá. Exactamente, doctor. Eso. Ahorita justo estaba terminando de ver el video, así que, bueno, voy a ponerlo ahorita para que podamos continuar. Ya me he fijado dónde hemos quedado. D, E, F. D, E, F. Así. Aquí habíamos quedado. Entonces estábamos revisando lo que son todas las medidas de protección que tienen los sistemas. Esto había sido lo último que hemos visto sobre además la correlación de los agentes infecciosos en los diferentes sistemas, ¿no? Que pueden desencadenar diferentes tipos de enfermedades infecciosas, ¿no? Hoy día vamos a revisar también 5 casos clínicos que he preparado para que podamos ir complementando con lo que estamos llevando. Y mañana vamos a terminar de revisar algunos otros casos clínicos que también he programado, ¿bien? Continuando, bueno, vamos a revisar ahora lo que sería extensión y diseminación de microorganismos. En este caso vamos a hablar sobre los medios a través de los cuales los agentes infecciosos pueden llevar a cabo el alcance de sus órganos trópicos donde tienen mayor preferencia, y para esto obviamente se necesitan diferentes vías de diseminación. La mayoría pero de los agentes infecciosos utiliza obviamente la sangre, la linfa, pero hay otros fluidos como el líquido cefalorraquídeo. Podemos hablar también de los líquidos intraarticulares que pueden ser utilizados por los agentes infecciosos para causar enfermedades en otros segmentos, por ejemplo, del sistema afectado, ¿no? Y bueno, para que se utilicen estas vías, vamos a ver que los microorganismos tendrán que tener algunas características, obviamente estructurales, para poder usar cada vía, ¿no? También esto les va a permitir a muchos microorganismos alcanzar a hacer la extensión. A veces pueden afectar no solamente un solo órgano, sino múltiples al mismo tiempo y desencadenar lo que son la aparición de signos y síntomas diversos, ¿no? Algunos ejemplos de agentes que pueden utilizar estas diferentes vías. Por ejemplo, tenemos la vía hematógena, que puede ser utilizada sobre todo por el virus, por ejemplo, del VIH a través de lo que son los linfocitos TCD4. Podemos mencionar también la babesiosis a través de los eritrocitos, por ejemplo, pueden hacer la diseminación, ¿no? También podemos mencionar la linfa. Bueno, la linfa puede ser utilizada, por ejemplo, por la filaria, por ejemplo, que ya hemos avanzado anteriormente. Y tenemos también a través de los vasos linfáticos, pueden ser los agentes igual bacterianos, ¿no? Que puedan sobrepasar lo que serían las células linfoideas, y también sobrepasar el sector de los ganglios linfáticos, que suele ser un lugar donde se eliminan los agentes infecciosos, ¿no? Entonces hay varias bacterias que también pueden sobrepasar estos procesos, ¿no?
Entonces, aquí algunos otros ejemplos. Ya les he mencionado, el del VIH. En este caso, se disemina por la sangre gracias a los linfocitos TCD4, ¿no? Luego tenemos el virus, por ejemplo, del papiloma humano a través de los queratinocitos, obviamente la parte del cervix, se pueden igual diseminar o extender a otras áreas igual, y no siempre causan obviamente lo que sería el cáncer de cuello uterino. Como hemos visto, tenemos las condilomatosis y otros procesos que también pueden llevar a cabo este tipo de virus, pero para hacerlo necesitan igual para hacer la extensión, hacer la diseminación, pero a través de lo que serían los queratinocitos, ¿no? Luego tenemos también el Vibrio cholerae, que causa el cólera, que vamos a ver que en este caso necesita adherirse y proliferar sobre el epitelio, y de esa forma es que va a ser la extensión y diseminación al mismo tiempo, ¿no? En el caso del estafilococo aureus, por ejemplo, a través de las hialuronidasas, bueno, van a hacer la destrucción de la matriz y alcanzar obviamente el torrente sanguíneo, y pueden desatar lo que sería sepsis, ¿no? Otras, aquí estamos viendo, por ejemplo, los agentes que desencadenan, por ejemplo, malaria y otro tipo de fiebres hemorrágicas, también necesitan los eritrocitos, ¿no? El plasmodium, por ejemplo, o la babesia, usan los eritrocitos como un vehículo tanto para la diseminación como también para hacer la extensión, ¿no? Otros igual, algunos el minto sobre la superficie igual de los epitelios para hacer sobre todo igual la extensión, ¿no? Y otro parámetro importante en los procesos de infección por agentes, vamos a ver patógenos, vamos a ver qué es la liberación de los microorganismos por parte de algún huésped infectado, ¿no? Y dentro de estos tenemos, por ejemplo, que se pueden liberar a través de secreciones, y entre ellas podemos mencionar varias. Entre los ejemplos más comunes tenemos la tos, por ejemplo, que puede ayudarnos a liberar tanto agentes bacterianos como también virales, ¿no? Vamos a ver que podemos también liberar nuestra flora bacteriana también normal, y bueno, y a través de esto poder realizar el proceso de liberación para el contagio con otras personas, ¿no? Luego tenemos también por gotículas un poco más y estructurales igual, que tal vez puedan tener una gran cantidad de agentes. Las gotitas de flu que tenemos para el Mycobacterium, por ejemplo, tuberculoso, ¿no? Luego los estornudos ayudan a liberar sobre todo virus. La saliva, por ejemplo, el virus de la rabia por parte de animales. Otras, por ejemplo, también el citomegalovirus y la parotiditis, el virus de Epstein-Barr pueden ser liberados a través de herpes también, por ejemplo, pueden ser liberados a través de la secreción llamada saliva, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a través de la micción, la liberación de hongos, también puede ser de agentes infecciosos como el E. coli, ¿no? Otros tenemos, por ejemplo, desprendimiento de la piel, que se puede liberar a través de esas células desprendidas, lo que son hongos, y también agentes bacterianos como el Staphylococcus aureus, ¿no? Heces, por ejemplo, ayudan a liberar lo que son la Giardia, Shigella, el rotavirus, el virus de la hepatitis A, y bueno, la salmonella también TIPI, ¿no? El contacto sexual, tricomoniasis, podemos hablar de VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Insectos, por ejemplo, también ayudan a liberar, como por ejemplo el Aedes aegypti, por ejemplo, ¿no? Animales y vectores, por ejemplo, los de la garrapata, que ya hemos visto que puede liberar lo que son espiroquetas. Y otra última forma de poder también liberar, por así decirlo, agentes infecciosos y contagiar a alguien más es la transmisión vertical de madre a hijo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos mencionar
como enfermedades que se puedan transmitir de forma vertical, la rubeola, y en el producto puede causar la sordera, retraso mental, cataratas, malformaciones cardíacas o cardiopatías congénitas, que las vamos a revisar sobre todo en pato 3, ¿no? O durante el parto, por ejemplo, se puede, si la mujer está, por ejemplo, con los agentes infecciosos como el gonococo, la clamidia, el producto puede infectarse y puede desarrollar lo que es conjuntivitis, y puede darse también retracciones, fibrosis, ceguera a nivel ocular, ¿no? O durante la lactancia, por ejemplo, el VIH, ¿no? Por eso está totalmente contraindicado de mujeres portadoras del virus realizar este proceso de la lactancia, ¿no? Ahora, también el mismo VIH se puede transmitir de madres a hijos durante el acto del parto, ¿no? Por eso generalmente las mujeres embarazadas se debe programar lo que son cesáreas, y durante ya el segundo y tercer trimestre de la gestación, antes de hacer el proceso de la cesárea, ya deben también recibir tratamiento antirretroviral. Así, bueno, el producto también reduce el riesgo de el desarrollo de lo que sería la enfermedad, ¿no? Esto no lo vamos a llevar, esto es farmacología, pero solo lo he puesto ahí como un antecedente, ¿no? Igual vamos a ver que el producto después del nacimiento debe ser iniciado el tratamiento igual antirretroviral. También se debe hacer pruebas serológicas para ver si aún a pesar de que se le ha hecho la cesárea a la mujer, el producto ha salido sin contagio, ¿no? Entonces vamos a ver que también se deben hacer ciertos protocolos, ciertos procedimientos. Esto no está en el libro tampoco, esto no entra por si acaso, porque es, bueno, es la parte de farmacología sobre el tratamiento retroviral, pero en transmisiones verticales podemos mencionar entonces no solo la rubeola, como hemos dicho, o el gonococo, etcétera, porque también el VIH se puede transmitir de forma vertical durante el parto, ¿no? No solamente a través de la lactancia. Otro grupo también de enfermedades importantes son las enfermedades intrahospitalares, o también llamadas enfermedades asociadas a la atención sanitaria o nosocomiales. Estas van a ser, por ejemplo, enfermedades a veces difíciles de tratar por la complicación de la resistencia del agente infeccioso, ¿no? Vamos a ver que cualquier superficie del hospital puede llegar a tener microorganismos, tanto los lavamanos, las superficies de la cama, los instrumentos que se lleguen a utilizar pueden estar obviamente infectados. Y la mayor parte de las infecciones van a ser bacterianas. Pueden darse, por ejemplo, por culpa de la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus meticillinum resistente. Y las enfermedades que pueden desencadenar, por ejemplo, pueden ser neumonías, pueden ser también celulitis, puede llegarse a dar sepsis en los pacientes por los agentes, por ejemplo, nosocomiales, ¿no? Estos ya los vamos a revisar también en la parte de pato 3 y en la parte de farmacología, para hablar un poco sobre su clínica y también su tratamiento. Otras situaciones ya menos probables, porque se siguen protocolos, puede ser a través de transfusiones sanguíneas o trasplante de órganos, ¿no? Vamos a ver que en estas dos situaciones también se pueden dar, se puede dar porque existe el riesgo de contraer enfermedades infecciosas de tipo igual nosocomiales, ¿no? Entonces, pero son un poco ya más raras porque hay, como les digo, protocolos que hay que seguir de procedimientos, entonces eso ayuda a disminuir también el riesgo, ¿no? Y bueno, ustedes van a revisar que siempre en cualquier centro hospitalario se debe realizar la revisión de la flora de las superficies de los objetos que están en el hospital, y los crecimientos a veces pueden ser mucho más complicados de los dos que he mencionado que son frecuentes, y se debe realizar obviamente la esterilización, las desinfecciones constantes,
las revisiones de los agentes infecciosos que están predominando también para ya prever a veces algunos planes de contingencia, ¿no? También tenemos que ver lo más importante, les decía, de esta parte de las enfermedades infecciosas son los mecanismos de virulencia, ¿no? Vamos a ver que para poder desencadenar una enfermedad infecciosa, los agentes infecciosos deben tener mecanismos a través de los cuales logren desatar la enfermedad infecciosa, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, los he mencionado: muerte celular directa, liberación de toxinas, de enzimas, puede darse también lesiones celulares de forma indirecta, inflamación, malas respuestas inmunitarias del huésped contra el propio agente infeccioso. Hay algunos entonces de los mecanismos que van a ayudarle a los agentes infecciosos a desatar las enfermedades. Y de los que más entonces vamos a revisar son el de los virus y de las bacterias. Entonces son mecanismos para desencadenar las enfermedades por parte de los virus. Por ejemplo, van a estar en torno sobre todo al tropismo, ¿no? Vamos a ver que los virus, para poder desatar la enfermedad, sabemos que son agentes infecciosos que son dependientes de células. Deben estar dentro para poder llevar a cabo lo que es el uso de los organitos y poder producir sus replicaciones y, bueno, infectar a otras células. Entonces, todo va a girar generalmente en base al tropismo. Y uno de los ejemplos más grandes del uso, por ejemplo, de células trópicas, pero a través de lo que serían algunos receptores específicos, está el del VIH, ¿no? Que sabemos que es un agente viral que infecta sobre todo células que sean linfocitos T de tipo específicamente CD4, pero también aquellos que tengan en su superficie de su membrana los receptores de quimiosinas como el CXCR4 y el CCR5, que también se puede encontrar en los macrófagos, ¿no? Y en ellos van a desencadenar obviamente la replicación y también van a ayudar estos a que se disemine obviamente la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver que los receptores van a ser utilizados dependiendo también de qué célula trópica sea a la que tiene preferencia ese agente viral en este caso, ¿no? Que es de los que estamos hablando. Luego tenemos también los factores de transcripción, su especificidad. Vamos a ver que es importante porque los virus generalmente van a necesitar algunos factores en específico, y dependiendo de esos factores presentes en algún tipo de célula, bueno, van a ser las que van a llegar a invadir. Por ejemplo, tenemos algunos virus como el que causa la leucoencefalopatía multifocal, como por ejemplo el virus del JC, que generalmente utilizan las células gliales para poder realizar el proceso de la proliferación, ¿no? De la replicación en su interior. Si no, no se podría llegar a dar, porque justo es esa célula que es la que va a tener estos factores justamente que le van a ayudar a la transcripción, ¿no? Y no así lo que son las neuronas, por ejemplo, ¿no? También tenemos que tiene que haber la capacidad de superar lo que son algunos efectos por parte de el organismo o de su entorno cercano para poder sobrevivir. Por ejemplo, ese es un mecanismo igual de lesión vírica. Por ejemplo, hay virus que pueden resistir temperaturas extremas y bueno, no se van a llegar a desnaturalizar o lesionar justamente este tipo de microorganismos, o podrán superar también ciertos pHs. Entonces la capacidad de resistencia, sobre todo a agentes físicos, van a ser también otro mecanismo de virulencia, ¿no? Algunos, por ejemplo, también tendrán que utilizar, por ejemplo, algunos vehículos que más bien en lugar de eliminar el virus van a ayudarles a transportarse, por ejemplo, ¿no? Como la Salmonella typhi utiliza la bilis, por ejemplo, para alcanzar lo que sería
el tubo digestivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendrán que tener esas capacidades los virus para poder llevar a cabo lo que sería la enfermedad. Y también podemos tener las lesiones celulares, ¿no? Es otro mecanismo que pueden utilizar los virus para poder desencadenar la enfermedad. Esto se va a denominar, por ejemplo, efecto citopático directo. Es básicamente cuando el virus generalmente puede matar células, haciendo que estas células no puedan producir sus propios elementos que deben renovarse en ella. Entonces, esto va a conducir a que las células se dañen o sufran justamente una lesión, o a la larga también pueda desatarse el proceso de la apoptosis, ¿no? Esto puede darse, por ejemplo, con virus como el del herpes simple, por ejemplo, y también podríamos citar el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, que vamos a ver que pueden ser culpables de los efectos justamente a nivel, por ejemplo, hematológico, ¿no? Tenemos también otras que son las respuestas inmunitarias antivíricas que pueden ser llevadas a cabo por las células CD8 o citotóxicas y las células natural killer, que sabemos que tienen predilección justamente contra células infectadas por virus. Vamos a ver que este tipo de respuestas pueden verse afectadas o cohibidas por el mismo virus, que puede desencadenar que las células desencadenen una disminución de las defensas, y esto les ayuda como un mecanismo a que puedan ir proliferando más a otros tipos celulares, o que les permita realizar el proceso de replicación de forma más fácil y con las defensas obviamente bajas del paciente, y esto permitir obviamente que persista la enfermedad infecciosa. Esto puede darse, por ejemplo, por culpa del virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, cualquier tipo de estos virus generalmente desencadenan que las células infectadas, bueno, puedan ser destruidas, y esto a la larga va a desatar que haya una disminución de la producción del complemento de algunas globulinas, y a la larga esto va a hacer que las defensas también disminuyan, y las señalizaciones que tal vez dependan de estos elementos van a empezar a fallar en el sistema inmune, y va a persistir obviamente la enfermedad por el agente, ¿no? Luego tenemos también las transformaciones malignas, que pueden darse en células de diferente tipo, como las que hemos revisado. Hay virus que cuando invaden obviamente la célula pueden desencadenar la activación de algunos genes, o pueden desencadenar, por ejemplo, la inhibición de genes, por ejemplo, supresores tumorales, como pasa, por ejemplo, con el virus del papiloma humano y el P53 o el gen RB, por ejemplo, que se van a ver cohibidos, y esto ayuda a la transformación maligna de las células, ¿no? Entonces existen múltiples tipos de virus que pueden llevarnos al desarrollo luego de neoplasias, sobre todo de tipo malignas, ¿no? Aunque algunas también podrían hacerlo de forma benigna. Otros tenemos, por ejemplo, las bacterias, que también utilizan varios mecanismos para desencadenar lo que son los procesos inflamatorios. De hecho, bueno, muchos de los agentes bacterianos, cuando se del ingreso de estos al huésped, van a llegar a desencadenar siempre los efectos, sobre todo inflamatorios, y a veces estos pueden llegar a ser de tipo crónicos y son lesivos para el organismo donde se ha desencadenado su ingreso, ¿no? También tenemos la presencia de microorganismos en la sangre, o sea, las bacterias pueden llevar a la formación de forma anómala de la coagulación, y eso también es un mecanismo, por ejemplo, de lesión bacteriana, ¿no? Otros también tenemos las adhesiones celulares. A veces hay bacterias, bueno, que van a tener diferentes elementos, pueden ser azucarados o proteicos, que van a anclarse en nuestras células, y luego esto les permite realizar el proceso de la invasión, la infección en el huésped, ¿no? Y si no hubiese esta capacidad de adhesión,
por algunas adhesinas que son importantes, no se podría concretar el proceso de la enfermedad, ¿no? Bueno, aquí, bueno, ya que estamos mencionando esto, voy a mostrar algunos ejemplos de algunas bacterias justamente que van a tener este tipo de sustancias llamadas adhesinas específicamente y que van a anclarse a nuestras células y luego esto les va a permitir recién hacer el proceso de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro que tiene una proteína en este caso y esto le permite también anclarse a diferentes tipos celulares para poder llevar a cabo la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Aquí otro, por ejemplo, con azúcares, en este caso, por ejemplo, el E. coli, para poderse fijar a las células epiteliales del tracto urinario para llevar a cabo el ITU, ¿no? Entonces algunas bacterias van a necesitar adhesión para poder llevar a cabo la enfermedad. Si no se adherieran a nuestras células, no alcanzarían a desencadenar los efectos necesarios para que aparezca la enfermedad. Otros tenemos los islotes de patogenicidad, que en realidad son genes de virulencia que están en el genoma del microorganismo, en este caso bacteriano, y esto les permite justamente también desencadenar la enfermedad, ¿no? Los plásmidos, como estamos viendo, y también los bacteriófagos, que son estos, vamos a ver que son en realidad elementos móviles genéticos que van a transmitirse de una célula a otra para poder desencadenar igual la enfermedad. Si no existieran algunas bacterias que puedan liberar plásmidos o que no exista la forma de bacteriófago, no se podría desatar la infección necesaria en varios tipos de células o en un grupo específico grande de células para desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, justamente ahí estos son elementos infectantes para que luego las células vayan manifestando lo que son los signos y síntomas, ¿no? Y de esos tenemos varios tipos de agentes infecciosos que los utilizan, ¿no? Generalmente estos, por ejemplo, los plásmidos van a también ayudar a que se puedan dar procesos de resistencia a antibióticos, por ejemplo, ¿no? Y les permite obviamente a los agentes infecciosos persistir por más tiempo haciendo la enfermedad, ¿no? Otros, por ejemplo, podemos mencionar en el caso, por ejemplo, de las bacterias como el E. coli y la Shigella, pueden desatar lo que son lisis de células y estas lisis a la larga van a servir para poder desencadenar mayor efecto de la enfermedad y también desencadenar también en algunas situaciones lo que sería la disminución de la inmunidad, más o menos como lo hacen los agentes infecciosos víricos, ¿no? También se puede dar la viabilidad a la célula para que haya proliferación dentro de endosomas, como por ejemplo pasa con el Mycobacterium tuberculoso, que desencadena lo que sería la fagocitosis, pero no termina que se desencadene la destrucción por fagolisosomas, y esto les permite escapar justamente de este mecanismo y persistir haciendo proliferación y luego invasión a otros tipos celulares, ¿no? Lo mismo con la Listeria monocitogenes, ¿no? Entonces hay algunas formas de cómo se puede dar el proceso de la enfermedad. Este es del Mycobacterium tuberculoso, se promueve, como les había dicho, la fagocitosis, pero no se completa el proceso, por eso se dice que este tipo de agente infeccioso como es el Mycobacterium escapa del proceso completo de la destrucción por fagocitosis, porque en realidad se forma obviamente el endosoma, pero no se une con los lisosomas, persiste el agente infeccioso dentro del macrófago y puede proliferar y luego va a salir a través de ciertos poros. Esto le va a permitir al agente infeccioso luego desencadenar una diseminación más fácil, ya sea al mismo órgano o a órganos también externos para llevar a cabo mayor expresión de la enfermedad, ¿no? Ya sea tuberculosis pulmonar o extrapulmonar correspondientemente, ¿no? Tenemos también otras que son las toxinas.
Muchos agentes infecciosos bacterianos van a producir lo que son endotoxinas o exotoxinas, ¿no? Vamos a ver que las endotoxinas en realidad son parte del microorganismo, pero que cuando son liberados o pueden ser también desprendidos, van a ayudar al desarrollo de los procesos inflamatorios y a que se exprese algunos signos y síntomas. Entre algunos de los ejemplos de endotoxinas tenemos los lipopolisacáridos, por ejemplo, de los gram negativos. Y generalmente estos están formados por ácidos grasos, lípido A y los azúcares, ¿no? Estos van a ayudar sobre todo a desencadenar lo que es sepsis, pueden ayudar a desarrollar también SIRS, también podrían desencadenar lo que sería eh, la alteración de la termorregulación, sobre todo fiebre, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, el antígeno O, que es un azúcar unido a un, justamente a un carbohidrato, y estos van a ayudar a lo que sería el diagnóstico de serotipos de los agentes infecciosos, ¿no? Algunas de estas bacterias de las que hemos estudiado, entonces van a utilizar lo que son sus antígenos para sobre todo desencadenar respuestas inflamatorias, ¿no? Y bueno, la mayoría de las sustancias que presente una bacteria, ya sea sus pilis, sus flagelos, etcétera, pueden despertar los procesos de la cascada de coagulación, ¿no? Y llevar a cabo, obviamente, lesión por trombosis, embolias o coagulación intravascular diseminada u otros procesos, ¿no? Las exotoxinas, vamos a ver, bueno, estos son los lipopolisacáridos que estamos viendo en la parte superficial, que a veces, bueno, hay que revisar también para ver si están presentes en la sangre en elevadas concentraciones para deducir si se van a dar también el shock séptico, por ejemplo, en este tipo de pacientes, ¿no? Luego tenemos las exotoxinas, les decía, y entre las exotoxinas tenemos varias enzimas que pueden ayudar a lisar nuestras células. Tenemos algunas, por ejemplo, las proteasas, hialuronidasas, coagulasas, fibrinolisinas, ¿no? Las exotoxinas, vamos a ver que van a permitir que las bacterias puedan despertar el proceso de lesión celular y también puedan llevar a cabo mayor inflamación en el tejido donde se estén liberando. También se pueden dar lesiones específicas de algún tipo celular, por ejemplo, de alguna parte nerviosa en especial, o puede darse también de algún sector o lugar específico del cuerpo humano para que la lesión sea mucho más grave, ¿no? Entre algunas de las toxinas, entonces tenemos las del carbunco, por ejemplo, que pueden llevar al edema, por ejemplo, la inflamación a nivel generalizada y pueden desencadenar, por ejemplo, la muerte, ¿no? Otras, por ejemplo, tenemos, así solo para mencionar, las neurotoxinas, por ejemplo, que pueden ser exotoxinas, se liberan sobre todo cerca de lo que son la parte neuronal, para que no se pueda dar el proceso de la neurotransmisión y lleguen a desencadenar lo que son parálisis, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos el Clostridium botulinum, por ejemplo, y otros tetani y otros, ¿no? Otras, por ejemplo, tenemos las enterotoxinas liberadas, por ejemplo, por el Staphylococcus aureus, el Vibrio cholerae y el Clostridium difficile, que a la larga pueden desencadenar problemas en el tracto del tubo digestivo y llevar a cabo lo que es deshidratación y las decisiones severas por estos agentes, ¿no? Tenemos otros, los superantígenos, que se pueden liberar por el Staphylococcus aureus, y en este caso, por ejemplo, pueden llevar a cabo lo que sería el síndrome del shock tóxico, ¿no? Que, bueno, puede llegar a ser mortal en la mayoría de los pacientes. Otros elementos también de las enfermedades infecciosas que debemos revisar están los efectos perjudiciales de la inmunidad del anfitrión contra, obviamente, a veces se despierta la inmunidad contra el agente infeccioso, pero en vez de ayudarnos, más bien nos pueden perjudicar.
Entre algunos de los mecanismos de este tipo, vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis, por ejemplo, que les había dicho que causa la lisis de nuestros propios hepatocitos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un efecto perjudicial o negativo contra nuestro propio sistema inmune, ¿no? A la larga, como les he mencionado hace rato, podría llevarse a cabo la lesión de los hepatocitos y estos, como producen agentes de la inmunidad, puede verse perjudicado. La formación de múltiples granulomas y fibrosis también es otro efecto perjudicial. Siempre que tengamos infecciones de larga data o de curso crónico, como por ejemplo el de la tuberculosis, donde se forman granulomas, u otros agentes infecciosos que ya hemos revisado que cursan con formación de granulomas, puede ser perjudicial. Por ejemplo, tenemos sífilis, shigella y otros que pueden desatar este tipo de procesos de activación de múltiples células, sobre todo linfocitos, y formación a través de macrófagos de los famosos granulomas. Vamos a ver que desencadenan efectos perjudiciales porque van a llevar a la fibrosis, a la disminución de la funcionalidad del tejido del órgano, y bueno, se puede dar en diferentes lugares, ¿no? Tenemos también la actividad cruzada por parte de nuestro sistema inmune, que puede ser negativo. Entre los ejemplos podemos mencionar muchas enfermedades, a veces virales y a veces también bacterianas, pueden llevar a cabo que las células inmunitarias se despierten, traten de combatir ese agente, ya sea virus o bacteria, y luego se empiecen a reconocer elementos anómalos de forma equivocada por parte de nuestro sistema inmune. Es algo muy frecuente que puede llevar, por ejemplo, al síndrome de Guillain-Barré, y por mimetismo obviamente molecular, y se puede dar destrucción de las vainas de mielina, la parálisis, por ejemplo, de los músculos desde los miembros inferiores hacia la parte superior, y puede dar paros respiratorios si se afecta, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Tenemos otras, por ejemplo, la inflamación crónica y lesión epitelial, que pueden dar, por ejemplo, una neoplasia maligna o también denominado cáncer, ¿no? Vamos a ver que en estos casos es por la liberación sobre todo de radicales libres, ¿no? Cuando tengamos siempre que haya inflamaciones crónicas, ya sabemos que se liberan estos mediadores, pero son a veces mutagénicos, y a veces en vez de ayudarnos nuestro sistema inmune puede despertarnos una neoplasia en algún tejido, en algún sector infectado por algún agente infeccioso que tenga curso crónico de la enfermedad, ¿no? Otros procesos que también tenemos que revisar están las evasiones inmunitarias por parte de los microorganismos, y para esto tenemos que mencionar que son tan inteligentes los microorganismos que tienen varias formas, desde, por ejemplo, proliferar en lugares, por ejemplo, distales, que son difíciles de encontrar o revisar por parte del sistema inmune. Pueden también ser otros mecanismos de la evasión inmunitaria, por ejemplo, llegar a tener formas, por ejemplo, quísticas, o ingresar en formas latentes para evitar que el sistema inmune los pueda eliminar también, ¿no? Luego también tenemos escape de la fagocitosis o lisis por el complemento, que lo puede hacer, por ejemplo, el Mycobacterium. Ya les he dicho que no se puede llegar a dar el proceso de la formación completa del fagolisosoma, y bueno, le ayuda esto también a escapar del sistema inmune. Otras, por ejemplo, promoción de lo que sería la liberación de las defensinas, catalicidinas, trombocidinas, y que se terminen los suministros de mediadores químicos y de sustancias proinflamatorias para que así luego estos persistan y puedan mantenerse dentro del hospedero, ¿no? Luego tenemos también la presencia de antígenos de superficie cambiantes. Por ejemplo, esto pasa con la Borrelia burgdorferi o recurrens, ¿no? Y la más importante, aunque esto está en un extra, está escrito uno de más, tenemos la producción de los llamados
las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 1 son las que van a permitir encontrar células, por ejemplo, infectadas, ya sean por virus o también podría ser por algunas bacterias intracelulares. Y a veces este mecanismo de evasión va a ser en relación a esa molécula de histocompatibilidad para que ésta no se produzca y por tanto escape a la revisión normal de las células inmunitarias, ¿no? Estos son entonces algunos de esos mecanismos que nos van a permitir, que les van a permitir a los microorganismos realizar el proceso de la enfermedad. Por último, tenemos también los espectros de las respuestas inflamatorias. Para poder escaparse de la inmunidad, a veces estos también no se olviden que les he dicho que pueden despertar procesos inflamatorios. Ahora, no todos los agentes infecciosos desencadenan el mismo tipo de respuesta inflamatoria. Puede ser algunos agudas, algunos crónicas, y si son agudas hay diferentes espectros o patrones que ya hemos avanzado: supurativa, absceso, serosa y fibrinosa. Por ejemplo, también la granulomatosa crónica puede ser granulomatosa caseificante, no caseificante, etcétera, ¿no? Entonces vamos a revisar y recordar en realidad y relacionarlo con algunos agentes infecciosos, estos procesos. Por ejemplo, tenemos los espectros de inflamación supurativa o abscesos se van a llegar a dar más por agentes gram negativos y positivos que sean obviamente piógenos o purulentos. Estos a la larga van a permitir que se pueda dar este tipo de exudados, ¿no? Pueden ocasionar que se pueda también dejar cicatriz o una fibrosis en el lugar donde se hayan formado sobre todo lo que son los abscesos. Tenemos también la inflamación mononuclear granulomatosa. Esta tal vez les van a preguntar. Se puede llevar a cabo por culpa de virus y bacterias unicelulares. Tenemos parásitos intracelulares y helmintos que pueden ser culpables también para que se desencadenen. Y en ellos vamos a tener la migración sobre todo de células epitelioides gigantes, la acumulación de muchas células macrofágicas que van a ser típicas en los cortes histopatológicos, ¿no? Reacción citopáticos citoproliferativos son por enfermedades víricas en la que van a haber acompañamiento obviamente de proliferación de células, pero también puede llegarse a dar lo que son las necrosis, ¿no? Otras tenemos, por ejemplo, necrosis de los tejidos por infecciones víricas no controladas, y en estas van a ser por culpa del efecto obviamente citopático, y las toxinas que se lleguen a liberar por agentes infecciosos pueden ser culpables de la necrosis de la zona tisular afectada, ¿no? Tenemos también inflamaciones de curso crónico, cicatrización, que se ven más en pacientes con tuberculosis, ya sea a nivel pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Así también podemos mencionar el espectro de inflamación granulomatosa, por ejemplo, inflamación de tipo, por ejemplo, acompañada de mucha producción de material destruido, junto con zonas obviamente que no estén totalmente destruidas, que se puede dar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las celulitis infecciosas por el estafilococo, y el espectro en este caso podría ser la inflamación aguda igual de tipo supurativa, pero no con absceso, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las fibrinosas, que, bueno, se pueden dar tanto por virus como también por bacterias, y generalmente afecta la parte pulmonar, ¿no? Esto se puede ver en casos de neumonías, ¿no? Y así podríamos mencionar otros ejemplos de agentes que pueden llevar a cabo diferentes tipos de espectros tisulares de inflamación. Pero la mayoría son estos que acabamos de mencionar. Aquí vemos, por ejemplo, múltiples abscesos pequeños por culpa del escistosoma, ¿no? Por ejemplo, hematobio,
que podríamos encontrar en los tejidos conjuntivos cuando se hacen los cortes histopatológicos, por ejemplo. También hay que tomar en cuenta la infección en anfitriones inmunodeprimidos o con inmunodeficiencias por parte de agentes infecciosos. Y bueno, se van a llamar anfitriones inmunodeprimidos aquellos que tengan ya sea de forma genética la inmunodepresión, es decir, inmunodeficiencias primarias, o las adquiridas secundarias. Entre los que tengan las primarias tenemos, por ejemplo, pacientes que tengan la enfermedad variable común, las deficiencias, por ejemplo, de las inmunoglobulinas, la disminución de la producción de algún elemento del complemento, o la hipoplasia, por ejemplo, tímica. Esos van a ser pacientes que tengan alta predisposición de hacer enfermedades infecciosas por tener esta enfermedad de base, ¿no? Y algunos agentes infecciosos que aprovechan esta condición de inmunodepresión primaria pueden llegar a ser, por ejemplo, los neumococos, el enterococo, los rotavirus, lo que son algunos parásitos, ¿no? Seguramente lo vamos a volver a revisar esto en Pato 3, en la parte sobre todo de respiratorio. Otras, por ejemplo, son las inmunodepresiones de tipo secundarias o adquiridas. Por ejemplo, en pacientes que tengan el VIH, todos los agentes denominados de tipo oportunistas pueden llevar a cabo lo que son enfermedades infecciosas. Entre ellos tenemos el Mycobacterium tuberculoso, el Toxoplasma gondii, tenemos también herpes virus, citomegalovirus, por ejemplo, tenemos el virus del herpes humano 8. Hay varios agentes infecciosos que en conjunto se llaman enfermedades oportunistas, que se dan más en este tipo de pacientes por la inmunodepresión adquirida que han desarrollado, ¿no? Tenemos también pacientes que hayan hecho tratamientos con corticoides por recibir un trasplante. Los predispone sobre todo estos dos tipos de agentes infecciosos, Aspergillus y Pseudomonas. O aquellos pacientes también que hayan perdido por alguna razón algún órgano linfoideo o no se haya desarrollado de forma adecuada. Tenemos, por ejemplo, si se da una esplenectomía, los agentes infecciosos que más pueden estar predispuestos a adquirir estos pacientes van a ser la pseudomonas y los neumococos, ¿no? Y con esto básicamente habríamos terminado, ¿no? Entonces ahí lo que sería la enfermedad, las enfermedades de tipo infecciosas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, son cosas muy simples, muy sencillas, que no tienen gran complejidad. Seguramente van a también recordar de lo que sería microbiología, que es la materia donde se lleva más este tipo de enfermedades, ¿no? Seguramente ya las han revisado todas las características que hemos dado y seguramente muchas más de forma más específica ya las han debido ver en microbiología, ¿no? Pero así de cortito está en nuestro libro. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos agentes. Doctor, yo tengo una chiquitita. Cuando estaba hablando de factores de transcripción del virus JC, se cortó un poco y dijo que era multifocal, o la verdad es que se cortó. ¿Qué era? La leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Es por culpa del virus JC que usa a las células gliales para poder invadirlas y en realidad tendría una especie, digamos, de tropismo por estas y eso le permite justamente como un mecanismo, digamos, de virulencia que se desencadene la enfermedad con lesión de las células, no específicamente neuronales, sino o de los oligodendrocitos, ¿no? Y como los oligodendrocitos son los que producen la mielina de las neuronas del sistema nervioso central, entonces sí se va a ver afectada la parte neuronal, por eso la enfermedad se llama así, ¿no? Leucoencefalopatía.
pero no quiere decir que la neurona sea el lugar donde afecte en sí el virus JC, sino en este caso los oligodendrocitos, ¿no? Que son células gliales, ¿no? Por eso les decía que la mayoría de los mecanismos de virulencia de los virus giran muy en torno de lo que sería el tropismo. Gracias, doctora. No sé si tienen otra pregunta, chicos, o si no, vamos a revisar ya nomás los casos clínicos que he preparado para hoy día. Y bueno, vamos a revisar algunos detalles también de lo que ya hemos hablado, pero les va a servir bastante para que ustedes refuercen lo que, bueno, seguro ya han llevado en microbiología, entonces no va a ser una cosa complicada. ¿Revisamos? Ya, doctora, por favor. Eso. Nos veremos 5 casitos clínicos. Dos. ¿Dónde está? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Dice una mujer de Bangladesh de 45 años con gastritis atrófica, padece de diarrea líquida, profusa, intensa, de aparición repentina. En los 3 días siguientes sufre deshidratación grave. En la exploración física se encuentra afebril, o sea, no hay fiebre. Aunque la turgencia de su piel es mala. Las pruebas del laboratorio de líquido diarreico muestran restos de moco sin sangre con escasos leucocitos. Un hemocultivo resulta negativo, o sea, seguramente no han encontrado agentes, y la mujer es hospitalizada y recibe reposiciones líquidas, ¿no? Durante una semana. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable que tenga esta paciente? ¿Será que tiene amebiasis, aspergilosis, cólera, filariasis o hidatidosis? Probablemente cólera. Eso. De aparición repentina y que se haya deshidratado tan rápido, eso sí no es normal. Bueno, por lo menos en nuestro medio no tenemos, les había dicho cólera, pero de repente tal vez les ponen estos ejemplos porque la mayoría se va al extranjero, ¿no? Y en el extranjero, sí, en lugares así muy pobres, remotos, vamos a ver que sí pueden haber casos de cólera, ¿no? Dice sí, es cólera, ¿no? La falta del ácido
en el estómago de esta mujer, la predispone a las infecciones entéricas. Los microorganismos como el Vibrio cholerae no son invasivos, sin embargo causan diarreas graves por elaboración de la enterotoxina llamada toxina del cólera, que actúa en las células de la mucosa intestinal y causa activación persistente de la adenilato ciclasa y altas concentraciones del AMP cíclico intracelular que conducen a una pérdida masiva del sodio, cloro y el agua. La pérdida de líquidos es potencialmente mortal debido a la deshidratación. La amebiasis tiende a producir disentería y no había sangre en esta mujer en sus heces, ¿no? Así que no podía ser amebiasis. Dice con diarreas sanguinolentas, puesto que los microorganismos pueden invadir la mucosa. La aspergilosis se observa en pacientes inmunodeprimidos y no había ese antecedente en esta mujer, ¿no? Particularmente si presentan además neutropenia o tal vez si es que es una persona con inmunodeficiencia primaria, tal vez hubiésemos pensado que tal vez sí era aspergilos, ¿no? Y es causa infrecuente de enfermedad diarreica la aspergilosis. La filariasis afecta a los linfáticos y provoca elefantiasis y no había antecedentes de elefantiasis en esta paciente. La hidatidosis causada por el equinococo produce masas quísticas en las vísceras, sobre todo pulmón, hígado, ¿no? Pero no había esos antecedentes en esta mujer. Fiebre tifoidea ocasiona diarrea y los microorganismos que la provocan pueden invadir la mucosa, diseminarse y producir numerosos síntomas sistémicos que no tenía esta paciente, ¿no? Entonces, tal vez hubiésemos pensado un poco sí en fiebre tifoidea, pero no tenía algunos otros efectos sistémicos, ¿no? Eso le faltaba. Un niño de 5 años ha padecido diarrea durante una semana, con un promedio de 6 deposiciones diarias de escaso volumen, o sea, ha hecho 6 veces, pero no han sido abundantes, ¿no? Con aspecto de moco y en ocasiones con sangre. En la exploración física dice su temperatura es de 37,4 grados centígrados, presenta dolor a la palpación abdominal, aunque sin masas. Un coprocultivo resultó positivo para Shigella sonei. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable que se detecte en el colon de este niño? ¿Será que va a tener alteración epitelial con exudado de neutrófilos subyacentes? Cicatrización extensa de la lámina propia con formación de estenosis, o será que va a tener inclusiones intracelulares en unos enterocitos intestinales pequeños o múltiples granulomas en la pared del colon, leve incremento del número de linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia, que es lo más probable. Y hace ratito ya lo hemos leído. En el anterior caso ya lo hemos leído. La alteración epitelial con exudado. Exacto. Dice, sí, la shigelosis da lugar a la disentería sanguinolenta, ya que la shigella es un microorganismo altamente virulento y resistente a los ácidos gástricos, puede invadir y destruir la mucosa del colon. Es característico el infiltrado mononuclear que se extiende a la lámina propia con exudado neutrófilo que recubre las áreas ulceradas. Eso es muy importante. La formación de estenosis sucede en ocasiones a la tuberculosis intestinal. Las inclusiones intranucleares en los enterocitos apuntan a una posible infección por virus ADN, como el herpes, incluido el citomegalovirus, pero estos no causan diarreas así, ¿no? La inflamación granulomatosa se puede encontrar en las colitis granulomatosas o la enfermedad de Crohn. Y la tuberculosis intestinal es infrecuente. El incremento del número de células inflamatorias se registra a veces en formas leves de enterocolitis inducidas por virus, Giardia y especies de salmonelosis. Entonces hay algunos antecedentes de otros agentes, ¿no? Otra. Número 3. Dice, un lactante de 6 meses
va a presentar un repentino episodio de vómitos con diarrea líquida profusa. En la exploración física tiene 38.3, o sea, está con fiebre, desarrollo normal para su edad y el único hallazgo anómalo es la escasa turgencia de la piel. Pruebas analíticas muestran los valores de sodio de 153 milimoles por litro, potasio de 4.4, cloro de 113, el dióxido de carbono de 28 milimoles y la glucosa tiene 70. En la exploración de una muestra de heces se observa moco, pero no eritrocitos ni leucocitos. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más probable que sea responsable de su diarrea de este lactante de 6 meses? Tenemos menor absorción de sodio y agua. ¿Será que es eso lo culpable para que haya las diarreas? Disminución de la descomposición de lactosa en glucosa y galactosa. Aumento de la secreción del potasio y el agua. Mutación del gen CFTR. Presencia de plásmido de virulencia YOP. ¿Cuál cree? O sea, ¿qué es lo que le ha llevado a tener las diarreas profusas? Súper clarito. Creo que aumento de secreción de agua y potasio. No, potasio no. Potasio no. Tendría que tener antecedentes de alteraciones cardíacas el niño, ¿no? O el lactante. Pero en este caso tendría que ser sodio y agua, ¿no? Menor absorción del sodio y agua. Esa sería la respuesta, ¿no? Para que tenga tanta diarrea. Dice los rotavirus, además es lactante, ¿no? Los rotavirus, virus de ARN encapsulados, son causa destacada de diarreas en lactantes. Y esta sí o sí la van a ver ustedes. Tenemos hartos casitos nosotros en el área rural de rotavirus, a pesar de tener la vacuna, ¿no? La destrucción con atrofia de las vellosidades del intestino disminuye la absorción del sodio y el agua, que es lo que hace este virus, ¿no? El desarrollo de los anticuerpos de inmunoglobulina A partir de la inmunidad secretoria intestinal contra los antígenos de superficie del rotavirus proporciona a los niños mayores y a los adultos una resistencia relativa a la infección por estos virus. Tales anticuerpos están presentes en la leche materna y confieren cierto grado de resistencia a los lactantes alimentados mediante lactancia natural. Las infecciones por rotavirus se producen en todo el mundo y a edad de 3 años prácticamente todas las personas han sufrido al menos una vez. La mayoría de ellas son subclínicas, o sea, no te van a dar un cuadro así que te digamos, llame la atención, ¿no? O causan trastornos digestivos muy leves que no requieren hospitalización. Las primeras infecciones... la primera infección es la que tiene mayor probabilidad de ser sintomática. Las siguientes suelen ser asintomáticas o leves. Numerosos enterovirus causan también diarreas, inhibiendo la absorción intestinal de sodio y agua intraluminales, aunque no suelen ser graves. Las mutaciones del gen CFTR dan lugar a la formación de tampones de moco, produciendo ilium meconial en lactantes. En la carencia de disacaridasas disminuye la degradación de la lactosa y provoca diarreas osmóticas. Esto es importante para parásito, ¿no? El cólera es consecuencia de la secreción de la endotoxina producida por el Vibrio cholerae, que potencia la producción en células epiteliales de adenilato ciclasa e induce diarrea secretora con pérdida de cloruro de sodio y agua. El plásmido YOP favorece la infectividad, pero de Yersinia, ¿no? Otro. Dice, un hombre Doctora, de... perdón, una Dime. preguntita antes. Cuando dice menor urgencia de la piel, ¿se refiere a deshidratación o a qué se Sí, refiere como sí, signo? sí, que hay deshidratación, porque normalmente tú tocas tu piel y parece líquido ahí adentro, ¿no? Entonces, si hay una menor turgencia, o también se puede referir como menor
menor capacidad de compresión, o puede haber pliegue, también se puede referir así tal vez en una descripción de un caso clínico, significa que sí hay deshidratación, ¿no? Entonces hay menor turgencia, quiere decir está deshidratado, hay alteraciones de la hidratación. Otra cosa que siempre se ve en niños, por ejemplo, son los ojos. Si te dice ojos hundidos, listo, tiene deshidratación igual y es peligroso, ¿no? Gracias, doctora. Otro hombre de 60 años ha presentado diarrea sanguinolenta, persistente, cólicos y fiebre en la última semana. En la exploración física su temperatura 38,1, está con fiebre, padece dolor abdominal difuso. Una muestra de heces es positiva para sangre oculta, ¿no? La colonoscopia identifica un eritema mucoso significativo con úlceras focales del recto al colon ascendente. Las úlceras no penetran en la capa muscular propia. Se efectúa una biopsia, había una figura, pero no la he puesto, ¿no? Que dice que el aspecto microscópico muestra cuál de los siguientes microorganismos infecciosos, ¿no? Pero con estos antecedentes que he leído sobre todo de esto, de la colonoscopía, ya es más que suficiente. Se pueden ver, por ejemplo, tal vez que este paciente de 60 con esos antecedentes puede haber tenido infección por Bacillus cereus, entamoeba histolítica, Giardia lamblia, que recientemente hemos avanzado, Salmonella entérica, Shigella, Vibrio cholerae. Una persona de 60, fiebre, y además que tenga eritema mucoso significativo, úlceras focales en el colon y sangre oculta en heces positivo, entonces lo más probable es que sea justamente esta, ¿no? ¿Cuál de ellas? A ver. Entamoeba, La entamoeba Bacillus, histolítica, eso, pero entamoeba. tal Y vez hace por la rato, edad se pensaría en un carcinoma de colon probablemente, pero no sé. sí, también podrías haber pensado por el guayacol, ¿no? Una sangre oculta en heces, indica también podrías haber pensado, si no estuviésemos llevando el tema de infecciosos y solo tendrías estos antecedentes sin estas otras opciones, sí podrías pensar en un tumor maligno, sí, de colon, ¿no? Sí, muy bien. Pero aquí hay un antecedente que está con diarrea, ¿no? Entonces, esto tal vez sí nos puede ayudar, digamos, a pensar en alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Además de la temperatura. Pero sí, es la entamoeba histolítica. Dice, la amebiasis es causa frecuente de disentería, que es el término cuando aparece la sangre, ¿no? En los países en vías de desarrollo. Bueno, en la figura que no lo he puesto decía, hay dos protozoos unicelulares que invaden los tejidos con células inflamatorias, ¿no? Los microorganismos en entamoeba histolítica son resistentes a los ácidos gástricos, igual que la Shigella, ¿no? Y pueden invadir la submucosa del colon por citólisis, dependiente de contacto. Las amebas no solo producen necrosis local con úlceras y hemorragia, sino también acceden a las vénulas del sistema porta que drenan al hígado. El absceso hepático amebiano es una complicación infrecuente de la amebiasis. Esto tal vez es importante para parásito, ¿no? Es característico que las lesiones del colon ya hayan desaparecido cuando aparecen las lesiones hepáticas. En ciertos casos hay afección de la mucosa extensa con típicas úlceras en forma de matraz, o sea, como si fuese con un puntillado, ¿no? Similar a un matraz de Erlenmeyer, semejantes a las observadas en otras enfermedades inflamatorias intestinales. Bacillus cereus es causa de intoxicación alimentaria, habitualmente por contaminación de arroz frito recalentado.
y tiene un periodo de incubación breve. La yardiasis tiende a afectar el intestino más delgado, no el colon, e induce un grado variable de inflamación, pero no formación de úlceras. Las salmonelas, la salmonelosis, más bien dicho, afecta también significativamente el intestino delgado y en la mayoría de los casos provoca una enteritis que remite espontáneamente. Luego, si bien la infección por Salmonella tipi ocasiona enfermedad más grave con diseminación a otros órganos, la shigellosis induce disentería sanguinolenta con ulceración superficial del colon, aunque es característico que la invasión del microorganismo causal no vaya más allá de la lámina propia. Y el cólera no podía ser porque es una característica de diarreas secretoras masivas sin invasión de la mucosa intestinal, ni necrosis, ni ulceraciones, ¿no? Y por último, esta es la última que he preparado. Dice, en un estudio epidemiológico de personas muertas en una pandemia mundial después de la Primera Guerra Mundial, se constató que muchas de ellas habían contraído una forma virulenta de neumonía relacionada a la gripe. A comienzos del siglo XXI, el brote epidémico similar es aún posible debido a una cepa de la gripe para la que no existe una vacuna disponible de inmediato. Los análisis moleculares de muestras de tejidos pusieron de manifiesto cambios del virus responsable de estas formas virulentas de gripe. ¿Cuál de los siguientes cambios es más probable que ocurra en este virus para que aumente su virulencia? Uno puede ser cambio de la capacidad para elaborar las exotoxinas, adquisición de genes de resistencia a antibióticos, incremento de la unión al receptor de la molécula de adhesión intracelular ICAM1, mutaciones en el ADN que modifican las proteínas de cubierta, o la recombinación con segmentos de ARN de virus animales. Creo que podría ser el incremento de unión al receptor de la molécula de adhesión o la del ARN con los animales, probablemente. Esta ¿no? De la recombinación con segmentos de ARN de virus de animales, ¿no? Esa era la respuesta. La pandemia de gripe del 1918 se debió a un cambio antigénico en el virus de la gripe de tipo A. Este tipo de cambios se produce cuando hay recombinación de las secuencias de ARN en los virus de la gripe en animales como el cerdo, gripe porcina, o las aves, gripe aviar. En el caso de la pandemia de 1918 fue identificada la cepa de la gripe porcina, la cepa H5N1 de la gripe se halló en poblaciones de aves en época moderna. La epidemia se debió en este caso a mutaciones en los genes de la hemaglutinina y la neuroaminidasa de la cubierta del virus. Tales mutaciones permiten que el virus eluda los anticuerpos del huésped. Los virus de la gripe no se unen a receptores de la molécula de adhesión intracelular ICAM1, algo que sí hacen los rinovirus. El genoma de los virus de la gripe están integrados por ARN, no por ADN. Los virus no elaboran endotoxinas y no adquieren resistencia a los antibióticos como sucede con las bacterias. Por eso cuando las he leído, sean nada que ver esto, ¿no? Nada que ver con virus. Y listo, hasta aquí he preparado, bueno, obviamente aquí está el 6, pero eso lo vamos a hacer mañana. Ya estoy preparado, esto es para mañana, ya no, el 6 ya no entra hoy día. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, siempre sirve revisar un poco sobre diarreas, ¿no? Porque son bien confusas. Las edades es importante siempre tomar en cuenta. Si invaden o no invaden los agentes infecciosos en mecanismos, por ejemplo, de las infecciones en sistemas, ahí algunos de ellos han sido descritos en nuestro libro, no están todos obviamente, pero por eso justamente estamos revisando esta parte de los casos clínicos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Ay, estoy ronca.
No, ¿no? Creo que no, profe. Eso, vamos a llamar la lista rapidito y nos vamos ya. A ver, veremos cuántos hay ahorita. 31. A ver, vamos a ver si son 31. Ay, no es este. Uy, no, 40 somos. Han faltado varios. Vamos a llamar la lista. Aldana. No está. Alice. Presente. Ángela Altamirano. No está. Barriga. Presente, doctora. María Borda. Presente, doctora. Castrillo. Presente, doctora. Chino. Presente, doctora. Almeida. Presente, profe. Arras. Nicole Delgadillo. Fernando Encinas. Presente, doctora. Harold. Disculpame, me demoré en activar el micrófono. Presente. Yasmín. Presente, doctora. Freddy. Delgadillo, presente, doctora. No he podido activar mi micrófono. Ya. Freddy no está, ¿no? Andrés Galindo. Galindo presente. Rosario Gabriela. Presente, doctora. Cielo. Presente, doctora. Gutiérrez. Ángela. Presente, doctora. Steven. Presente, doctora. Eddie. Presente, doctora. Ana Cristina. Presente, doctora. Hinojosa. José. Presente, doctora. Miguel Ángel. Presente, doctora. Erika Mita. Presente, doctora. Rosario. No está. Orrego. No está. Andrés Parco. No está. Marco Fabián. Presente, doctora. Piera. Presente, doc. Marco Fabián está. Piera está. Erika Quille. Presente, doctora. Marisol Sánchez. Presente, doctora. Sofía Rico. No está. Caimanque. Presente, doctora. Toque. Presente, doctora. Núñez. Presente, doctora. Pérez Claros. Antesana. Presente, doctora. Chapa. Presente, doctora. Listo. Listo, chicos. Nos vemos mañana para terminar todo lo que nos falta. Y con eso ya. Chao, tema. Chao, Hasta mañana, chicos. doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora.